Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los emprendedores acá en esta sección donde traemos invitados especiales para ustedes con temas estratégicos y temas puntuales. ¿Cómo están? Bienvenidos todos los que se van incorporando. La gente, a ver quién se está conectando por acá. Jenny Cax, buenas noches, bienvenida. FIC Nutrición Oficial, bienvenidos a este su espacio, el espacio sobre todo de los líderes emprendedores. Hoy tenemos un invitado de lujo, ya lo estamos esperando por allí. Sobrevivientes Unidos, interactúen, un espacio para que puedan también investigar, conocer, disfrutar, aprender de cosas que definitivamente son herramientas poderosas para convertirnos en mejores versiones como personas y también como líderes empresariales y emprendedores también, especialmente para los emprendedores. Soy Ami, buenas noches, bienvenida. Ya pues hoy tenemos un invitado especial que lo vamos a esperar, vamos a ir hablando de él. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Ya tenemos a nuestro invitado saludándonos. Hoy tenemos un temazo espectacular que estábamos esperando. Buenas noches, bienvenidos. Pues tenemos que darle los minutos a Instagram para que siga invitando a la comunidad. Por favor, diga de dónde están contactando, de qué parte del mundo y del planeta. Hola Santiago, muy buenas noches. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Tamara Tacoa, directora de Gente Competitiva Internacional. Muchos ya me conocen acá en mi comunidad. Nosotros somos un outsourcing pues, que aporta mucho a los emprendedores. Y todos los martes, como ustedes saben, a las 7 de la noche siempre traemos un invitado especial para aprender, para refrescarnos. Y hoy vamos a hablar un temazo que es estratégico en el mundo del marketing y de las ventas, que es la segmentación de mercado, pero a través y aplicando inteligencia artificial. Para este tema traje un invitado especial que es Santiago Vela Martínez, Santiago Martínez Vela. Santiago me va a matar. Él es director de CEO y fundador de Indicadores, creo que se llama así. De todas maneras ahorita voy a ratificar en la información, un hombre que tiene más de 21 años de experiencia en todo lo que es analítica de datos, Big Data, más de 4 años de experiencia en lo que tiene que ver este mundo de la inteligencia artificial, que ya es un hecho, pero todavía hay mucho desconocimiento de todo el valor agregado, de todos los aportes que nos puede dar, sobre todo a nivel de lo que es la segmentación de mercado, uno de los pasos más estratégicos, porque es quien nos dice cuál es nuestro mercado potencial, cuáles son esos clientes potenciales a quienes nosotros como empresa vamos a venderle y que deben cumplir con ciertas características estratégicas para que esto sea realmente un éxito. También quiero saludar a una de nuestras grandes amigas y aliadas, como es Lorena Ortiz. Bienvenida, Lore, una excelente abogada, también emprendedora. Bienvenida. Y bueno, vamos a empezar este excelente tema de qué trata la segmentación. Antes de conectar con Santiago, que es nuestro especialista invitado especial, que nos va a decir de qué trata la segmentación a través de inteligencia artificial, cuáles son los aportes en estos tiempos, cuál es el valor agregado, de qué manera podemos aplicar esto en el día a día en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas. Y esto es bien interesante porque ya el hecho de los aportes de la inteligencia artificial en distintos sectores industriales, comerciales, es un hecho, es un hecho. Y es importante que pues veamos un poco este precedente. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a Santiago en un webinar que organizó la gente de Colsubsidio, muy bueno, que hablaba del mismo tema. Y una de las cosas como precedente que me llamó muchísimo la atención que él comentaba
que se proyectaba que para el 2022, él nos va a aclarar esto, pero me parece interesante como punto de partida, el 93% de los datos serán sin estructura. Esto es una fuente de IBM, ¿no? Que son, por supuesto, pioneros en todo lo que tiene que ver, uno de los pioneros en inteligencia artificial. Esto es bien interesante, cómo nosotros estructurar esta información, por dónde empezamos, cómo lo hacemos, de qué manera se hace, cuál es la metodología. Una mirada al cielo, bienvenidos todos. Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado Santiago Martínez Vela, especialista por más de 21 años en lo que tiene que ver en análisis de datos, Big Data, y con una proyección también de experiencia de más de 3 años en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Interesante este tema. Vamos a esperar que se sigan incorporando. Vamos a ver si Santiago me pasó la invitación y si ya podemos conectar con Santiago Martínez Vela, fundador de Índices. Vamos a ver, Santiago, no sé si estás por allí. Vamos a esperar compartir pantalla con Santiago. Mientras Instagram sigue, pues, invitando y convocando a nuestra comunidad de emprendedores. De todas maneras, esta es una información que vamos a dejar. Voy a procurar de dejarlo porque me parece súper valioso, interesante. Dejarlo colgado como IGTV para todos los emprendedores que están en nuestra plataforma, sobre todo porque es una información súper interesante que tiene que ver con la segmentación de mercado. No existe plan de mercado, no existe plan de ventas, no existe un plan de medios estratégicos si no contamos con una buena segmentación de mercado, que tiene que ver con dividir el mercado en distintos grupos de consumidores y clientes que tengan características similares. Esto es muy importante, que se comportan de manera similar o que poseen necesidades y motivaciones similares. Es a quienes les vamos a vender, cuáles son esos clientes potenciales, cuáles son esos arquetipos, esas características. Estoy intentando comunicarme con Santiago. Vamos a ver que es nuestro invitado, CEO y fundador de esta importante empresa de analítica de datos con más de 21 años de experiencia, que es Índices. Creo que allí está dando, ya creo que puedo ver a Santiago, o podemos verlo. Tamara, A ver. yo te oigo y te veo, no sé, tú me oyes y me ves. Te escucho y te veo. ¿Y tú a mí? Ok. ¿Tú a mí, Santiago? Está un poquito como ¿Y lento. Sí, va a está estar un poquito mejor? lento la interacción. Colgó un Sí, poquito el video y ya, te perdí por unos instantes, pero creo que ya se emparejó. sí. Bueno, Santiago Vela Martínez. Bueno, buenas noches. No, Ah, Martínez Martínez Vela. Vela, cierto. Martínez Vela, director y fundador de esta empresa importante de analítica de datos, que ya nos vas a explicar cuánto tiempo tiene la empresa de Índices. Vamos a darle la bienvenida a Santiago a la comunidad de emprendedores que se están incorporando por allí, de la gente de Piola Chorizos Bogotá, a sus directores, a Silvia, a Lorena, a todos, también desde Ecuador. Por allí veo gente que se están conectando también, no solamente de acá de Bogotá, de Ecuador, de Venezuela. Santiago, para mí es un privilegio tenerte hoy acá en este espacio que tenemos todos los martes a las 7 de la noche con invitados especiales que tienen que ver con distintos temas de áreas estratégicas,
pues en los modelos de negocio, en todo lo que tiene que ver con el área de marketing, que es un tema que nos apasiona. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Tamara, muchísimas gracias por tu invitación. Eh, Muy contento de estar hoy con ustedes y sobre todo muy contento de hablar con emprendedores y con pymes, de la cual mi empresa hace parte. Nosotros fuimos emprendedores en Ajá. 1998. Allá no se llamaba tan elegantemente como hoy, emprendedores, pero la independencia nos llamó bastante temprano y como tú decías, estamos cerca de cumplir 22 años Wow. como empresa, siempre dedicados a este tema de La conocer al empresa fue cliente. fundada, Santiago, en Bogotá. En Bogotá. ¿Tú Sí, eres de dónde, correcto. Santiago? Es una ¿Tú eres empresa de fundada en dónde? Bogotá. Yo soy nacido en Bogotá, pero de alma y de cultura arraigada nariñense, Ah, del sur de Colombia. caramba. No tengo el acento porque toda la vida estuve Ajá. aquí, pero el acento se dispara cuando empiezo a hablar con mis amigos pastusos, que son casi que todos mis mejores amigos son ¿Qué pastusos. tal? Bueno, interesante. Bueno, Santiago, para nosotros es un privilegio porque uno de los temas más controversiales e importantes, y yo lo decía, no sé si alcanzaste a escuchar, yo siempre le digo a los emprendedores que lo más importante y estratégico a la hora de hacer un plan de marketing o un plan de medios es hacer una buena segmentación de mercado. Ahí está la clave de todo. Y Correcto. tiene que ver con quiénes son nuestros clientes potenciales, determinar quiénes son nuestros clientes potenciales y cuáles son esas variables, esas características determinantes, similares que tienen a nivel de comportamiento. Y por supuesto, una de las cosas que todavía siento, yo no sé, para todas las personas que se van incorporando, pueden interactuar con nosotros, pueden hacer sus preguntas a Santiago, aprovecharlo, porque Santiago tiene amplia experiencia y nos va a conversar un poquito con respecto a esto, todo lo que tiene que ver con la analítica de datos, Big Data, algo estratégico, pero que siento que todavía hay ciertos desconocimientos, hay como cierta repelencia, ¿no? Con este tema, quizás porque hay factores alrededor desconocidos todavía, pero que sin duda alguna, yo comentaba como introducción que ya la inteligencia artificial, Santiago, es un hecho desde hace tiempo, ¿no? En distintos Así es, sectores. así Ahora, es. conocemos, Santiago, para entrar en materia ya un poco, conocemos lo que es la segmentación tradicional, que siempre nos enseñaron en las universidades, el ABC de la segmentación, que era a través de características Correcto. demográficas. De hecho, yo tengo un IGTV donde hago una comparación de lo que es la segmentación tradicional a la segmentación digital, por ejemplo, que son dos tipos de segmentación. Ujú. La tradicional, que es la demográfica, en función a los datos de las personas y a la ubicación geográfica, edad, nacionalidad, pues todas estas condiciones étnicas, todas estas variables que siguen siendo importantes a la hora de segmentar. Está también pues las características psicográficas que tienen que ver, y todas las conocemos, que tienen que ver con las características conductuales, o sea, que tiene que ver con la parte, con la personalidad del individuo, el criterio a través de la cual el individuo reacciona Correcto. ante un estímulo determinado, sus actitudes, sus hábitos de consumo, sus hábitos a la hora de tomar una decisión. Pero ¿cómo es esto de la segmentación a través de la inteligencia artificial? O sea, aquí hacemos una pausa y decimos, bueno, esto está siendo una realidad desde cuándo y cuál es la diferencia a este contexto que pues yo acabo de explicar brevemente. Bienvenido, Santiago. Bueno, Tamara, muchas gracias. No, mira, yo creo que esto se puede conversar de Mm, muchas maneras. Lo primero que quiero decir es la segmentación con inteligencia artificial mm, no viene a destruir ninguno de los ok, conceptos que teníamos antes. Viene a agregar valor, ¿de acuerdo? Digamos que dentro de los ejemplos que tú misma ponías ahora, por ejemplo, la segmentación demográfica, la psicográfica,
y todos los tipos de segmentación que se Claro. han venido desarrollando desde que empezó este concepto y que en últimas cada uno ha venido a aportarle algo más al anterior. Nosotros siempre hemos sido muy directos en eso, ¿no? En temas de marketing, en general uno no borra con el codo lo que se ha hecho con la mano hacia atrás, sino que quieres Así es. agregar valor, perfeccionar cada una de estas tácticas y técnicas que tenemos a la mano. Ahora, el tema de segmentación es absolutamente estratégico y necesario, como tú lo decías, no hay ningún plan de marketing que funcione sin una segmentación porque no sé a quién le estoy hablando. Entonces nosotros hace 4 años empezamos a trabajar dentro de Mm, la compañía con un ok. proceso de innovación. Ese proceso de innovación nos muestra que teníamos que hacer fundamentalmente tomar dos caminos que al final se iban a juntar, pero en su momento eran Ujú, una disyuntiva. Y era por un lado, cómo perfeccionar y digitalizar todo nuestro componente ujú. analítico. Ahí afortunadamente pues hay unas plataformas muy importantes, decidimos por una de ellas, tenemos unas personas muy profesionales en el área de analítica eh, y paralelamente a eso nos dijeron tienen que hacer una innovación realmente Mm, disruptiva. Es decir, si ustedes dentro de su entorno quieren verse ujú, diferentes a lo que cualquier empresa similar puede hacer, tienen que mm, hacer algo disruptivo. Es entonces cuando nos juntamos con la gente de IBM, empezamos a explorar todas sus herramientas de inteligencia artificial, puntualmente pues Watson. Watson es el nombre que tiene el servicio de inteligencia ujú, artificial de IBM por varios motivos, pero te cito los más importantes. Uno, su ujú. disponibilidad, es decir, Watson es una plataforma de inteligencia artificial que está disponible en la nube y eso quiere decir que todos podemos acceder a ella. Dos, porque procesaba información no estructurada, que Mm, ahora volvemos sobre eso, tú ya lo mencionabas hace un instante. Y tres, porque dentro de esa información no estructurada era capaz de entender lo que hoy llamamos el mm. lenguaje natural. Entonces, vamos por partes. Número uno, disponibilidad en la nube. Para los que no están familiarizados con esto, eso quiere decir que uno puede acceder a través de una Ujú. página de Internet y consumir la inteligencia artificial. Para el caso de IBM, pues se busca en Google IBM Cloud, Ok, el cloud de IBM. Uno genera una cuenta ahí y dentro de la cuenta se le van a posibilitar todo un universo digamos, de ujú. aplicaciones que le van a permitir cumplir un objetivo de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, que esté en la nube le da un toque Claro. muy interesante porque para los que somos emprendedores no significa hacer grandes inversiones al principio, no significa tener que hacer concesiones de costos fijos que como todos sabemos los empresarios Claro. evitamos. Es decir, cualquier cosa que nos suene a un fee mensual, cualquier cosa que nos suene a un desembolso mensual, venda o no venda, pueda o no pueda, le corremos. Entonces, estas plataformas le permiten a uno entrar con modelos de Ujú, pay as you go, es decir, pague ujú. lo que usted va consumiendo y en algún momento, dependiendo ya de los consumos y del nivel de utilización, pues ya uno accede a modelos de suscripción, pero todo depende de la velocidad con la que uno vaya desarrollando sus aplicaciones, etcétera, Ok. etcétera. Número dos, lo que les mencionaba de la información no estructurada. La mejor forma de Ujú. explicar esto es qué es información Exacto. estructurada. Entonces, la información que sí está estructurado es información que está en filas y columnas, por ponerlo muy Mm. simple. Es decir, cuando yo tengo, técnicamente se llama un Ujú, formato SQL. Entonces, un formato que es SQL, ujú. ¿qué es? Un Excel que está en filas y columnas, un SPSS que está en filas y columnas, un SAS que está en filas y columnas. Y la información estructurada tiene una condición y es que tienen que ser números lo que hay allí adentro, ¿no? Entonces, los que hemos tenido contacto con la investigación de Ujú. mercado sabemos que si tú como Tamara hoy en una encuesta o en cualquier ejercicio me das una opinión, yo tengo que poner a alguien a leer esa opinión y a decir, esa opinión tiene un poquito del código Ujú. 101, un poquito del 102 y un poquito del 103
para que el programa que lee estructurado Así lo es. pueda graficar. Entonces, lo no estructurado es todo lo que no está así. Es decir, todo lo que no está en filas y columnas Ujú. es no estructurado. Y como tú bien lo decías, muy juicioso tomaste nota del Así webinar es. de Colsubsidio, el 93% de la información para el año 2022 va a estar no estructurada. ¿Qué Wow. significa eso? Que las empresas vamos a tener información en filas y columnas, porque eso no va a desaparecer, pero sobre todo vamos a tener información por fuera de esas filas y columnas. Y es muy fácil entenderlo. Hoy los clientes nos hacen pedidos por WhatsApp y ni siquiera lo escriben, mandan un audio. Un audio es información no estructurada, Total. ¿cierto? Un cliente nos puede decir, mire cómo me salió el producto y nos manda una foto. Esa foto es información no estructurada. Un cliente nos puede decir, nos puede mandar una queja y esa queja son Ujú, 3 párrafos. Eso es información no ujú, estructurada. Entonces, ese es el campo de juegos donde empezamos nosotros a mirar ujú. hace 4 años, que era donde tocaba empezar a jugar. Eso, pues no sé si hasta ahí Excelente. quieras hacer alguna pausa, todavía nos falta un Excelente, temita. no, era importante, fíjate que tú hicieras la aclaratoria. Un abrazo, saludos a esta periodista y gran amiga importante, Cintia Tarazón, bienvenida. Alejo, mi hermano colombiano desde allá, desde Canadá. Un abrazo, querido hermano. Vale. Interesante, Santiago, que hagas la aclaratoria porque la gente comprenda cuál es la diferencia entre la información estructurada y la información no estructurada. O sea, era importante para nosotros darle lectura y Correcto. decir, bueno, ok, ahora, esa información no estructurada que tú acabas de ejemplificar a través de una nota de audio, a través de un video, de una imagen, Una una llamada de llamada de call call center, center. que bueno, para quienes no saben, acá en Colombia, una de las almas mater de las empresas, sobre todo de ventas, son los call centers. O sea, eso es el corazón de un departamento de ventas y de muchas áreas estratégicas de un modelo de negocio. Hablo particularmente de acá de Colombia, ¿no? Y de donde estamos en Bogotá. Pero ahora bien, Santiago, el gran reto y el desafío, porque imagínate, las proyecciones que para el 2022, y esto me impactó, y por eso es que tú estás aquí en este espacio conmigo, el 93% de los datos serán sin estructura. Ahora, todos los líderes empresariales y todos los líderes emprendedores nos preguntamos, ¿cómo nosotros podemos procesar esta información no estructurada, tabularla y darle una lectura? O sea, ¿cómo hacer eso y cuál es la Ok. intervención allí? Santiago, tú como especialista que ya vienes 4 años trabajando con esto. Bueno, mira, me devuelvo un poquito sobre otro concepto para poder Mm, responderte tu pregunta, y es el entendimiento del lenguaje natural. Una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que nos entiende cómo nos mm. manifestamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento tú y yo estamos teniendo una conversación. La inteligencia artificial extrae la información de la conversación. ¿Eso qué quiere decir? Que no está contando palabras como hacen las nubes de palabras. No sé si tú has visto esa herramienta que sale como en una nubecita, lo más grande es lo que la gente más Y lo menciona. destaca. No, Mm. eh, exactamente. Esto va más adelante. Esto literalmente está entendiendo lo que la persona está diciendo en alguno de esos, digamos, canales o formatos. Ahora que haces lo de la cara, eso está, es una palabra horrible que se inventaron los señores de los sistemas. Eso ya va, se está deprecando. Es decir, todo lo que sea reconocimiento facial se va a ir desmontando por los problemas de racismo. Solamente va a quedar en manos de entidades, digamos, que lo puedan utilizar para temas ya un poco más evolucionados como crimen, etcétera. Pero eso de alguna manera uno tiene que tenerlo en cuenta y saber que si uno empieza a hacer algunas inversiones en temas de reconocimiento facial, es posible que incluso legalmente en algún momento no se pueda Mm. utilizar, Ok. para que lo tengamos claro. Una imagen sí, un video sí, hay, digamos, igual nos quedan un montón de fuentes para trabajar. Yo creo que con solo la voz humana tenemos suficiente campo y Ujú. espectro de juego. Entonces, ¿cómo podemos analizar eso? Entonces,
lo primero es que tenemos que renunciar a nuestra forma de pensar tradicional en Ujú, la segmentación. ¿A qué me refiero? A que normalmente los que venimos de un ujú. mundo analítico sabemos que si yo cojo toda una columna de una pregunta, eso suma 100 al final, y que si lo saco de aquí, lo saco de acá y promedio esto con esto, eso vuelve a dar 100. Aquí nada da 100, nada da 1, porque estamos hablando de segmentar a las personas con base en los Ujú. rasgos de su personalidad. Y uno como ser humano nunca suma uno. Es decir, hay unos elementos que te diferencian a ti como ser humano de otro. Esos elementos están arraigados a tu personalidad y esos elementos Bueno, son autónomos. quiero, Entonces, quiero por complementar citarte algo que uno. son uno de los principios de la neurociencia y está demostrado a través de los avances neurocientíficos, ¿no? Y lo dice uno de los grandes pioneros que es Facundo Manés, que me imagino que has leído sobre Facundo, que ha dado grandes aportes, pero uno de los principios de la neurociencia tiene que ver mucho con lo que dice, y es que no todas las personas reaccionamos de la misma forma ante un mismo estímulo. Imagínate tú. Así es. Ajá. Ujú, Correcto. Y aquí esto va un poco más atrás, Tamara, y es, tú hablabas ahora correctamente de toda la parte de la psicología ujú, comportamental, que es la psicología que se basa en analizar lo que ujú, tenemos nosotros a nivel observable, ¿de acuerdo? Entonces, la forma en la que yo me expreso, la forma en la que yo actúo, como tú lo puedes observar, eso es psicología ujú. comportamental, ¿cierto? Ahí está la Gestalt, que tú también estudiaste muy bien, están todos estos elementos eh, y todos estos estudios alrededor de la percepción humana, etcétera. Pero la inteligencia artificial nos da la posibilidad de entender lo cognitivo, es decir, lo no observable. Por definición, lo cognitivo es la forma en la que aprendemos, Ujú. ¿cierto? Y utilizamos ese Ok. conocimiento con algún propósito. En el caso del marketing, por supuesto, nos interesa saber cómo utilizamos ese conocimiento para tomar Ujú, decisiones de compra. Entonces, lo que estamos es yéndonos un poquito detrás de la cortina, detrás de ujú, bambalinas, y ya no solamente me interesa cómo se ve Tamara frente a una góndola en un supermercado, me interesa entender qué la llevó allá, qué hizo de su personalidad, que decidiera un producto u otro, etcétera. Entonces, la personalidad eso está basado en una teoría que se llama los 5 grandes rasgos de la personalidad. A través de esos 5 grandes rasgos de la personalidad que nos entrega inteligencia artificial, nosotros tenemos la capacidad de entender grupos de seres humanos. Nosotros inicialmente, y también por un tema de respeto a la ujú. intimidad, si bien podemos llegar al individuo específicamente, no nos interesa llegar a un nivel en donde tú como clienta te sientas vulnerada. Entonces, por eso lo llamamos segmentación, porque nosotros queremos es agrupar, como tú también muy bien lo decías, agrupar personas que tengan unos rasgos cognitivos similares y que por esa razón respondan Mm. aproximadamente igual a ciertos estímulos de mercadeo. Entonces, así es como lo estamos haciendo. Entonces, olvidarse del tema del 100, del 1, a olvidarse del concepto de Mm. tabulación. Aquí nadie digita nada, porque la voz va directamente a la nube nos devuelve datos y nosotros con nuestros algoritmos hacemos el resto del trabajo. Wow. Bueno, fíjate lo interesante y el valioso aporte que esto pues tiene a la hora de nosotros hacer una segmentación de mercado. Una de las cosas que también comentabas y tienes que ver mucho en esto es que tú decías en ese webinar que, no, que tuve la oportunidad de conectarme contigo, Santiago, con este interesante tema, tú precisabas y uno de tus comentarios era que se diferenciarán aquellos que logren interpretar, o sea, a nivel de experiencia, el valor o uno de los valores más poderosos que esto va a agregar valor a nivel de la experiencia que le brindemos a nuestros clientes, es que los datos no Correcto. estructurados, esto de lo que venimos hablando, la información no estructurada va a ser determinante, o afirmabas tú, a la hora de interpretar, por Correcto. ejemplo, el perfil o el arquetipo del cliente, ¿no? O ese perfil, ¿no? Correcto. Es una capa adicional de conocimiento, Tamara, y es
recapitulando un poco lo que tú decías y hablando hoy, sobre todo con empresarios y Ujú, emprendedores, pues uno cuando es emprendedor ujú. tiene que partir de algo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mis clientes van a ser, qué sé yo, estrato 3 y O la 4 de generación, Bogotá, o la que vivan generación en el área Z de y Y, Chapinero. por darte un ejemplo. Exactamente, y uno dice y que vivan en tales localidades, etcétera, etcétera. Uno tiene que iniciar Claro, por algo porque pues uno no puede lanzar un claro. negocio a ver a qué le pega. Entonces uno tiene que iniciar con variables, digamos que son de fácil consecución, de Ujú. conocimiento público. Yo entro a una página como la del DANE, nuestro departamento de estadística, y ahí sé cuántos estratos 3 hay, cuántos 4, cuál es el ingreso promedio, y con eso tomo Así mis es. primeras decisiones. Pero tú y yo lo Ujú. hablábamos en una conversación previa. Lo que no es admisible es que uno después de 5 o 6 años siga diciendo que su negocio tiene hombres y mujeres de 20 a 25 que consumen. No, uno tiene que entender que con cada contacto con el cliente tiene que estar aprendiendo. Aquí lo que nos está permitiendo es empezar a aprender de fuentes que antes eran o de difícil acceso, pero sobre todo era de difícil Ujú. análisis. Para que Ujú. te hagas una idea, uno de nuestros clientes nos entregó 80.000 Ok. minutos de audio. Imaginémonos por un momento qué significaría a nivel personas analizar 80.000 minutos de audio. Eso es quién sabe cuántos profesionales oyendo X número de audios por día, con su natural sesgo al escuchar los audios. O sea, si yo soy un psicólogo con una tendencia, pues lo oigo con una tendencia. Si soy de otra tendencia, lo oigo con otra tendencia. Total. Nosotros somos capaces de analizar 80.000 minutos de audio en un día. En un día hábil, ¿no? No en 24 horas, en Wow. 8 horas. ¿De acuerdo? Una persona, 7 minutos y tenemos sus rasgos cognitivos completos. Y 7 minutos de audio están a la vuelta de nuestro algoritmo en cuestión de segundos. Entonces, no solamente le imprimimos una capa adicional, sino que adicionalmente lo podemos hacer incluso en tiempo real. En la medida en que la persona va hablando, nosotros tenemos la capacidad de irla agrupando en segmentos dependiendo de esos rasgos que nos va compartiendo la Fíjate que inteligencia una de las artificial. preguntas, Santiago, que te tengo con respecto a este punto, que me parece súper interesante que hayas comentado respecto de esto, y pues obvio, porque la inteligencia artificial, una de las características que tiene es darnos precisión, ¿no? En los datos, ¿no? En la forma que se analiza, se procesa esa información. Importante esto. Pero Sí, hay esta segmentación que se hace a través de la inteligencia artificial ha logrado como resultado que ustedes puedan sacar algunos arquetipos ya previos para sí. que ustedes puedan trabajar con eso y si esos arquetipos son repetitivos, indistintamente del tipo de empresa que sea, no sé si me explico, si hay unos arquetipos ya que, pues, que se han repetido en los distintos análisis que han hecho ustedes a través de inteligencia artificial. Mira, Tamara, la Ajá. respuesta es sí, sí hay unos arquetipos, pero nosotros en eso somos un poco, no sé, es una combinación entre Uh-huh. necios y curiosos. Y es que cada vez que empezamos un proceso de segmentación, arrancamos de cero. Entre otras cosas, por un compromiso ético que Claro. se toma desde el mismo hecho de ser business Wow. partner de IBM, y es que yo no puedo apoyarme en el conocimiento de una empresa para concluir con otra empresa. Cada empresa tiene su información, cada empresa es propietaria de su información y cada empresa es propietario de su resultado. Entonces, sí hay una serie de arquetipos, hay una serie de características que empiezan a repetirse. Las personas que toman, por ejemplo, las decisiones de manera rápida y sin tomar muchas precauciones, sin hacer muchas cuentas, están en la otra esquina las personas que de manera muy individual, pero con casi que con un Son Excel al lado, racionales, toman que todas todo las tienen que decisiones. analizarlo de manera aguda, Es metódica. correcto y que se van a demorar más en Uh-huh. tomar la decisión. Los que necesitan del soporte de otros, o sea, los que necesitan consultarle a alguien, a un amigo, a la pareja, a sus colegas de trabajo, por ejemplo, si es un B2B. Entonces, empezamos ya a encontrar una serie de estructuras Ok. que se repiten.
pero esas estructuras no son patrones, ni siquiera pueden ser guías. Solamente sabemos que para cada una de las categorías tenemos que profundizar lo suficiente, porque que yo te diga que tienes clientes racionales a ti no te sirve hasta que yo no le haga un aterrizaje interesante a lo que es tu negocio y Claro, tu modelo de negocio. total, total. Que no sé cómo pudiera llamarse de repente, de allí pudiera salir, y tú me corriges que tú eres el especialista, Santiago, un perfilamiento más profundo o una microsegmentación. ¿Cómo sería ese término allí? Mira, digamos que hay dos Ujú. escenarios y Para que voy la a gente lo parafrasear comprenda. clientes. Ajá, Uno ajá. es, uno es el que, pues, partimos del hecho de que las empresas ya tienen algún Ujú, tipo de claro, segmentación, total. porque en Ok. general la tienen de alguna manera con sus criterios y con su conocimiento. Entonces, un cliente me decía, la fase uno usted le va a dar más color a mis segmentos. Entonces, yo sé edades, yo sé ciudades, yo sé nacionalidades, yo sé consumos, yo sé categorías de consumo y usted me va a decir si toman las decisiones rápido, despacio, si se sienten cómodos en los canales digitales, si tienen alguna afiliación por mi marca y otra serie de cosas que ya son del individuo. Pero la segunda fase, que es realmente donde yo disfruto más esto, es cuando rompemos los paradigmas y es cuando empezamos a encontrar conexiones entre segmentos que aparentemente no tenían relación desde la segmentación tradicional. Entonces, en nuestra segmentación, esto es absolutamente inclusivo e igualitario. Aquí no hay Ujú, hombres ni mujeres, no hay de Bogotá, de Cali, de Guayaquil, de Lima, ujú. no hay nadie. Aquí somos todos seres humanos desde Claro, el, desde claro, el es momento información. cero. Inicialmente, entonces, buscamos en cada uno de los segmentos tradicionales qué tipo de seres Ujú. humanos hay ahí y empezamos a darnos cuenta que hay ciertos seres humanos del segmento uno que se parecen a los del 2 porque toman decisiones iguales. Hay ciertos seres humanos del segmento 3 que se parecen al del 4 porque tienen una cercanía con la marca similar. Y empezamos Ok, como a trazar líneas. Si nos imagináramos la segmentación como los conjuntos que nos enseñaban en matemáticas en el colegio, ¿cierto? Empezamos a ver así intersecciones entre es. los conjuntos. Muchas veces intersecciones en múltiples conjuntos. Y esto es tan disruptivo, Tamara, que en algún momento queda gente Claro, fuera de los conjuntos, porque no clasifican ninguno. Es lo claro, suficientemente por fuera de cualquier tipo de parámetro o de arquetipo, perdón que parece redundante, pero no lo es, que claro. tienen que quedar afuera. O sea, son personas que tienen unas características especiales. Entonces, nosotros no llegamos a este tema, como ahora lo llaman, Mm, granular, por los motivos que ya te exponía, sino que queremos es conjuntos de personas homogéneos que permitan ser activables. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Después, saber que Tamara quedó en el segmento cognitivo número 4, pero que en la base de datos es el registro 1312 y que cualquier persona que tenga sociodemos psicográficos similares a los de Tamara podría ser del mismo segmento. Esa asociación, que también la hacemos a través de un pequeño programa, es como el momento en donde nuestros clientes dicen, ok, no solamente tengo un segmento cognitivo, sino que tengo cómo ir a buscarlo en mi base de datos wow, y lo puedo accionar de claro. manera inmediata. Excelente, Santiago. Mira, voy a profundizar en esto porque tú sabes que Instagram a la hora nos despacha y nos despide y fuera, y quedamos fuera. Fíjate lo interesante. Voy a una pregunta que sé que todos los emprendedores y todos los líderes dicen, bueno, eh, ¿de qué? ¿Cuál es el objetivo estratégico? O sea, ¿qué aporte de valor? Claro, ya, pero para ser más específico, puede tener esto para un líder emprendedor, por ejemplo, para el dueño de una cadena de restaurantes, a la hora de querer, por ejemplo, mejorar su experiencia, o si tú quieres lanzar un nuevo producto y servicio. Antes se hacía, por ejemplo, un estudio de factibilidad de demanda, pero era un trabajo de campo. Por ejemplo, hacer un estudio de factibilidad de demanda para ver Sí. si este producto pues va a tener la receptividad que queremos en un segmento o en un público determinado. ¿De qué manera, por ejemplo, el dueño de 3 o 4 restaurantes o el dueño de un hotel puede tener acceso a esto? Porque tú rompiste ya un paradigma cuando arrancaste
y es que la gente asocia que esto es como el aporte a través de inteligencia artificial, es algo sumamente costoso e inalcanzable, ¿no? Es uno de los paradigmas que se tiene y que tú lo rompiste cuando hablaste de esto de... Ajá. y que es Y el incorrecto. otro es, ¿cuál serían los aportes de valor, por ejemplo, para estos casos que te acabo de hablar? O sea, ¿cuál es en sí el valor poderoso para que el líder y el emprendedor comprenda el impacto que ya esto tiene? ¿Sí? Listo, perfecto. Primera pregunta, ¿cómo lo tangibilizan? Entonces, si yo ya tuviera un segmento cognitivo, yo, por ejemplo, podría saber si son personas que privilegian una información visual que una información escrita. Entonces, eso ya me diría si la campaña la lanzo por Instagram o por Ok. Twitter. Por otro lado, sabría, sigamos Ujú. por Instagram, que hoy nos aloja Así esta es. conversación. Si yo sigo por Instagram, tengo que sacar a este personaje solo, único, entrando al restaurante o entrando al hotel, o lo tengo que poner al lado de colegas, de familiares, de amigos, para que se sienta identificado con la imagen. Porque si yo soy, nosotros le decimos los quick player. Un quick player es una persona que decidió por ese hotel hace 2 días, que no tiene muy en cuenta el precio y que en general lo que necesita es que sea Ujú. práctico. Pero un team player, una persona que necesita jugar en equipo, es una persona que tomó más tiempo para tomar la decisión, es una persona que le consultó a otras personas. Entonces, yo desde el Instagram puedo mandarle a cada uno de ellos una imagen totalmente diferente. Imaginémonos una imagen donde está la puerta de entrada del hotel o del Ujú. restaurante. Para la clase 1 les tengo que mandar ellos entrando al restaurante con 3 colegas. Para el otro le tengo que mandar la foto entrando él solo o ella sola Así es. al Así hotel es. o al Sí, restaurante. ¿Sí claro. me hago entender? Entonces, solamente desde ahí tú ya entiendes, porque como ellos juegan solos o en equipo, la publicidad, la comunicación, el estímulo no puede ser igual Total. para ambos. Excelente, ¿no? Excelente ese ejemplo, muy poderoso. Y menos mal que yo te puse ese caso porque es la mayoría de los clientes que nosotros tenemos a través de gente competitiva internacional. Son dueños de restaurantes o son socios de Ujú. hoteles, ¿no? Por eso te coloqué ese ejemplo. ¿Cómo hacen, por ejemplo, si la gente o estos líderes de la cual estamos hablando, y una de las cosas que nosotros estamos analizando, por eso tenemos a Santiago acá como especialista, es ver la posibilidad de llevar esto a los emprendedores, a las pymes, ¿no? Y preguntarte de una vez y poncharte esta pregunta, Santiago, ¿ya esto es una realidad? ¿Se ha aplicado a pymes esto de la segmentación a través de inteligencia Bueno, artificial? Y si es factible, ¿cómo poder tener acceso, por ejemplo, un líder de hotel o un líder dueño de una cadena o de 3 restaurantes, por ejemplo? bueno, mira, yo debo empezar con algo, parte de esa desmitificación de la que tú hablabas, ¿no? Y es, Uh nosotros -huh. somos una pyme. Es decir, nosotros no tenemos ningún capital atrás, ningún inversionista detrás que nos invirtió $1 millón y por eso podemos hacer esta segmentación. No, esto es un problema no de tecnología, sino de enfoque de negocio, de solucionar problemas de negocio. Nosotros encontramos este y lo solucionamos. Eso como para empezar por ahí. Entonces, eh, tan es para pymes que nosotros lo creamos siendo una, para empezar. Y dos, ¿lo hemos hecho para pymes? Todavía no. Pero ha sido más un tema casuístico, no es un tema de que no estemos enfocados en pymes ni nada, sino que en general nuestro servicio, inicialmente lo que hicimos fue ponérselo en las manos a nuestros clientes habituales, a nuestros clientes de siempre. Entonces esos clientes que llevaban con nosotros 10, 15 años trabajando de manera tradicional, etcétera, les hicimos como un upgrade desde el punto de vista de tecnología en la parte analítica y le estamos dando otro upgrade alrededor de este proceso de Uh segmentación -huh. cognitiva. Pero al final, Tamara, esto es un tema de alcance. Entonces, este producto ya lo compró uno de los retailers más grandes de Colombia, una de las compañías de transporte de carga más grandes de Colombia, pero pues sus alcances son lo que necesita el retailer más grande de Colombia o el transportador de carga más grande de Colombia. Pero si yo soy una pyme y tengo 4 restaurantes o tengo 1 o 2 hoteles, pues mi alcance es más pequeño.
mi base de clientes es más pequeña, todo es más pequeño. Y aquí, afortunadamente, como la inteligencia artificial es por consumo, pues entre menos consuma, pues más barato es. Entonces, es un llamado a los Ujú. empresarios a que pueden contactarnos y podemos acordar un alcance que les permita que esto sea asequible desde el punto de vista de precio y que les agregue valor sin tener que pues, desembolsar unas cantidades inmensas de dinero que difícilmente se recuperan en el corto plazo. Y estamos ante una realidad, Tamara, donde el corto plazo se volvió Mm. de hoy para mañana. Es decir, realmente necesitamos cosas que nos activen a nuestros clientes, que nos permitan cerrar ventas en el muy corto plazo, porque entre otras cosas, el encierro nos hace cambiar de forma de pensar de una Ujú. semana a otra. Total, total. Entonces, esos son como los dos mensajes Excelente. ahí. No, y una de las cosas, Santiago, es precisamente este tiempo que nos ha permitido la cuarentena de sensibilizarnos, de concientizarnos, de darnos cuenta quizás de muchas cosas, de cómo lo venimos haciendo como líderes y qué nos hace falta para mejorar y conectar, porque ahorita con esta transformación vamos a decir que terminó de profundizarse, sobre todo a nivel de tendencia digital y tecnológica. Hay mucha gente que quedó fuera de estas reglas del juego, o sea, gente que de repente dice, bueno, yo necesito, porque yo no conozco de esto, tercerizar para poder conectar con mis clientes. Hay muchos clientes que, por ejemplo, me dicen, Tamara, yo acabo de comprender que necesito hacer una nueva segmentación de mercado. Acabo de comprender que, no, que yo creía conocer a mis clientes, pero no los conocía. Por ejemplo, ¿no? O cambiaron lo Es, suficiente como para que amerite ese exactamente, o nuevo cambiaron de manera esfuerzo. drástica por el mismo entorno y la dinámica del mercado, y eso me dejó pues out, que no sé, pues todavía hay gente que está en letargo, líderes y no reaccionan a esto. Ahora bien, ¿cómo hacemos para nosotros o estos líderes a nivel de, sobre todo de pymes, que es un sector, uno de los sectores más golpeados con esto de la situación de la pandemia y la recesión económica, que es una realidad y que trajo estas reglas del juego? ¿Cómo hacemos? Y las que Y la que faltan, falta. exactamente. Y nos disculpa la comunidad de emprendedores, pero es que tenemos que ser realistas. Nosotros somos abogados del diablo porque tenemos que Ujú. ser muy objetivos. ¿Verdad? Ese es nuestro trabajo, ver las cosas desde afuera, ¿verdad, Santiago? La mayor objetividad. Así Entonces, es. ¿de qué manera, con todo este desarrollo tecnológico, de qué manera pudiéramos empezar, por ejemplo, si un cliente dice, yo quiero hacer una nueva segmentación de mercado, yo quiero diversificar mi portafolio de productos y servicios, entonces perfectamente con lo que tú acabas de decir, eso es factible. Porque si es el dueño de dos hoteles o de Es tres totalmente restaurantes, pues por factible. supuesto que la información va a ser más accesible va a ser pues mucho más fácil manejarla y ustedes procesarla, por supuesto, Santiago. Sí, sí, no, esto es un tema como les decía, de alcance. Esto es tan ambicioso como uno quisiera. Y de alguna manera hay que entender que la inteligencia artificial pues no viene en caja, ¿no? O sea, eso no es como antes que uno compraba el Windows y eso venía en un disco y en ese disco venía todo, ¿no? La inteligencia artificial es como un Ok. juego de fichas. Y entonces uno tiene que entender cuáles de esas fichas tiene que juntar para cumplir un propósito de negocio, en este caso segmentación, pero puede ser cualquier otro. Entonces, cuando uno se mete a un ecosistema de inteligencia artificial, aunque hay productos prediseñados por las Tú mismas mencionaste casas uno que de generan esta IBM, inteligencia por supuesto, artificial, el de la nube. sí, correcto, entonces yo entro a la nube y va a haber una Uh-huh. solución de Watson Exacto. para Ahí está. logística. Ahí está. Pero si yo no soy un gran grupo empresarial logístico y necesito empezar con algo, pues tengo dos opciones. O hacer lo mío, que es válido, ¿cierto? Entrar allá y explorar a ver qué fichas puedo juntar yo para que desde mi conocimiento de negocio resuelva cosas pequeñas, o juntarme con alguien que tenga ya las capacidades y que sepa cuáles son las fichas que hay que juntar para ayudarme en mi negocio, que eso es lo que ya hacemos nosotros. Nosotros somos
asociados de negocio de IBM, y por eso tenemos la capacidad ya demostrada, porque además como pyme fuimos declarados caso de éxito 2017, 18 y 19 como pyme, en el uso de estas herramientas. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que eso es como cuando uno ve en la noche el Mm. cielo estrellado, ¿cierto? Si tú no sabes para dónde mirar, cualquier cosa te sirve, pero al final, como cualquier cosa te sirve, pues nada te sirve. Pero si tú sabes hacia qué constelación te quieres dirigir, pues sabes hacia dónde apuntar tu telescopio y de alguna manera ignoras el resto de las constelaciones porque te interesa una en específico. Y con esta analogía uno entiende que la inteligencia artificial viene en pequeñas fichas que tú las tienes que juntar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Acortar el camino, porque nosotros ya juntamos ciertas fichas y tenemos la capacidad de poder, según ciertos alcances, hacer esto de manera asequible para No, las esto me pymes. parece maravilloso, aparte que yo lo comentaba y hoy cuando pasé la difusión dije, esto es una herramienta y así la etiqueté y te pido disculpas de antemano, pero es que yo siento que esto es una herramienta súper poderosa que le agrega un valor estratégico, como dices, otra capa complementaria y estratégica a la segmentación del mercado. O sea, esto nos acerca muchísimo más a lo que es el perfilamiento del cliente de acuerdo a nuestra visión, de acuerdo al modelo de negocio que manejamos. Y yo creo que esto es realmente algo que ya Correcto. nosotros deberíamos estar pensando en cómo incorporar si queremos sobrevivir en este mercado que cada vez va a venir más fuerte, más competitivo, más global y que de una u otra manera pues la inteligencia artificial ha ganado gran protagonismo. Santiago, aparte de Así agradecerte es. el detalle y tu humildad de haber compartido esta valiosa información con nosotros, ¿a través de qué página web podemos acceder? Si tienes algún blog, alguna forma que podamos complementar esta información, la página web, por favor, de tu empresa que ya tiene pues muchísimos años en esto, de índices, ¿cómo hacemos para acceder? Si nos compartes, por favor, tus coordenadas. Claro que sí. De hecho, para evitar confusiones, ¿Cómo no? la voy a poner aquí Claro, como un claro. comentario. Me parece excelente porque esto lo vamos a Entonces, dejar colgado como IGTV y también lo vamos a compartir en nuestra plataforma, en el LinkedIn que yo llevo a través como directora de Gente Competitiva Internacional. Y bueno, gracias. Ahí tienen la página web de Santiago Martínez Vela, ahí, fundador y CEO de Índices, una empresa especializada en todo lo que es la analítica de datos y desde hace 4 años también cómo ha estudiado estratégicamente Santiago y ha incorporado lo que es la inteligencia artificial a nivel de segmentación de mercado. Santiago, no sé si te quieres despedir, siempre me despido con una reflexión para todos esos jóvenes emprendedores latinos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, que ahorita pues forman parte de ese alto índice de desempleo, y hay que aclararlo, ¿no? Que tienen una excelente idea en la cabeza, pero dicen, bueno, con ese temor de ese espíritu de emprendimiento que uno siempre tiene a la hora de desarrollar y con todo este desarrollo tecnológico, ¿qué consejo le das a todos esos jóvenes que de repente tienen una excelente idea, pero de repente no tengan el capital, no tengan los recursos, tienen un excelente talento, son personas que pues tienen talentos, habilidades y destrezas para desarrollar esa idea? ¿Qué le dice Santiago Martínez Vela, que también es un emprendedor y un apasionado de todo lo que es el mundo del marketing? A ver. bueno, uy, hay varias cosas, Así hay varias despido a mis cosas. invitados, Primero, Santiago. Disculpa, pero tú no eres la excepción. no, mira, yo creo, Tamara, hay varios El que mensajes. te El venga. primero es decisión, ¿no? O sea, ser decidido y si uno quiere realmente apostarle al emprendimiento, hacerlo a fondo, Mm. ¿cierto? Eh, Hay gente que tiene la fortuna de tener un trabajo y asimismo hacer crecer un emprendimiento, pero, pero pues es un esquema que a uno
aquí en Colombia hay un dicho que es el que tiene tienda que Ujú, la atienda. ujú. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que del nivel de involucramiento que uno tenga en su emprendimiento, también van a Así venir los es, resultados. Entonces, más involucramiento, así más es. resultados. Número dos, esto no es un camino lineal. Esto es un camino con piedras, con ramas, con raíces, con agua, con lava, Ujú. con todo. O sea, aquí uno eh, realmente aprende el concepto de resiliencia y es la cantidad de veces que uno se cae, que se raspa, que se tiene que Ujú. levantar y seguir, es innumerable. A veces me dicen, ay, pues qué rico, usted ya pasó los 20 años y entonces, pues eso ya es un negocio estable. Bueno, tiene sus Es días, así, es ¿de así. acuerdo? Entonces, y es así, o sea, uno, pues, con contadas excepciones, realmente uno tiene un negocio lo suficientemente estable, sí, pero estamos al vaivén de estas cosas, o sea, ¿quién iba a tener en su presupuesto 2020 afectadas sus ventas Ujú, por una pandemia, más habiéndolo hecho por ahí en octubre ujú. del 2019? O sea, no había cómo. Entonces, estos embates le pegan a las empresas grandes, pero las pequeñas somos más rápidas. Entonces, el siguiente mensaje es nunca pierdan su capacidad de pensar de manera ágil, rápido, porque lo que les duele a las empresas grandes de las empresas pequeñas es que cuando ellas están haciendo el plan estratégico para ir, uno ya fue y volvió dos Total. veces, porque uno piensa y actúa, piensa y actúa. Ellos tienen que pedir permiso, reunirse, un montón de cosas. Entonces, la agilidad, siempre pensar rápido, 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 rápido. Y si hoy tienes un servicio que ya está pegando, un producto que la gente ya está adoptando, deberías tener la capacidad de estar pensando en el siguiente. No, esto no para. Esto uno es emprendedor todos los días, así tengas una empresa de un mes Así o de es. 20 años. Entonces, nosotros hace 4 años teníamos un servicio y pensamos en este. Y en este momento, de hecho, hoy a mediodía estaba reunido yo con unas personas porque ya tengo el de los siguientes 2 años. O sea, esto hay que empezar y hay un concepto ahí que incluso también lo utiliza mucho mi esposa y es el ambidestrismo. Entonces, con la derecha llevo el negocio de hoy, con la izquierda voy dibujando el del mañana. Si no soy zurdo, pues al contrario, como les quede mejor, pero nunca quedarse con el producto que sirve, porque en este momento las empresas que están sufriendo son las que pensaron que la tenían ganada o que el trabajo estaba fijo o que de aquí ya no me baja nadie y ahí están. Miren, cosas tan potentes como Airbnb, el dueño salió a decir, en 6 semanas perdí el trabajo de Así 12 es. Y hombres. no solamente de él, sino de muchas marcas que pudiéramos mencionar y se pique y se extiende, que tú jamás te imaginaste que ibas a salir y te iban a decir, bueno, una declaración de quiebra técnica de la empresa y decirte, bueno, aquí bajamos la Santa María y vamos a ver cómo empezamos de cero y en qué empezamos de cero, ¿no? Algo que tú dijiste y de verdad, Santiago, Total. consejos estratégicos, pero yo digo que cuando tú decías que lo que sirve hoy, el anclaje, bueno, a mí me funciona este producto porque por esto, pero lo que de repente hoy te funciona, ya mañana no. Entonces, por eso esa agilidad No, que tú nunca. convocas y citas es estratégico a la hora de tú, pues, querer hacer un modelo de negocio sostenible en el tiempo. Hay que tener una visión ágil y responder. No solamente la visión, sino responder a Ujú. eso. Bueno, Santiago, de verdad Sí. te agradezco. Un Ajá, solo mensaje dime. final, Claro. un solo mensaje final y es disfrútense el camino, porque con todas esas dificultades que tiene, normalmente es mucho más agradable que Yo cualquier otro siempre lo estilo. resumo en mis conferencias y siempre digo, sean emprendedores por oportunidad, más no por necesidad. Son dos connotaciones distintas, ¿verdad? E incluso cualquiera que sea tu motivación, disfrutarlo, o sea, Así con lo es, que venga, así es. con lo que Santiago, venga. ya Instagram nos está despidiendo y fue tan rico la tertulia que perdimos la noción del tiempo y del espacio. Voy a dejar este material colgado y lo voy a compartir contigo para